Hola, en este video vamos a explicar lo que son las leyes de exponentes de la potenciación y la radicación. Vamos a empezar con la potenciación. Aquí tenemos nuestro cuadro, donde n va a ser el exponente y nos va a indicar el número de veces que se debe multiplicar la base. A para nosotros es la base y el factor que se va a multiplicar. P es el resultado de la potencia. Y más menos es el signo que le pertenece a la base. Ejemplo 1. En nuestro ejemplo, el número 3 es la base y 4 es el exponente. Y como nos indica en el concepto, es el número de veces, n, para nosotros 4, es el número de veces que se va a multiplicar nuestra base. Entonces nos indica que tenemos que multiplicar el número 3 4 veces. Y la multiplicación de estos 4 factores va a ser el resultado de nuestra potencia. 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. En nuestro ejemplo 2 y 3 tenemos a dos números negativos, uno está elevado a un número impar y otro a uno par. En el primer caso, se lo desarrolla de la siguiente forma. 3 nos indica que tenemos que multiplicar la base 3 veces. Entonces, menos 2 por menos 2 por menos 2. 3 veces. Y ahora multiplicamos los signos. Tenemos que recurrir a las reglas de signos. Aquí primero menos y menos. Estos dos nos va a dar más. Más y menos nos va a dar menos. El signo es negativo. Y ahora multiplicamos los números. 2 por 2, 4 por 2, 8. En el siguiente caso, nos indica que multiplicamos 4 veces menos 4. Entonces copiamos menos 4 por menos 4 por menos 4 por menos 4. Primero multiplicamos los signos. Menos y menos aquí nos va a dar más. Menos y menos nos va a dar más. Y más nos va a dar más. Entonces esto va a ser positivo. Y 4 por 4 por 4 por 4 es igual a 256. Como conclusión, cuando tengamos un número negativo elevado a un número impar, siempre nos va a dar negativo. Si aquí tenemos 3, 5, 7, siempre nos va a dar negativo. Cuando tengamos un número negativo elevado a un número par, siempre nos va a dar positivo. O sea, 2, 4, 6, 8, 10. Ejemplo 4. Aquí tenemos como base número 2 y exponente 4. Y un signo negativo. Pero este signo negativo no le pertenece a la base. Y se lo desarrolla de la siguiente forma. Primero se copia el signo y después se hace lo que nos indica el concepto de potenciación. 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces 2, eso es lo que nos indica el exponente. Y esto va a ser igual a, primero copiamos el signo, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. No importa si el exponente es par o impar, si no está en paréntesis, eso significa que no abarca al signo también. Entonces el signo no le pertenece a la base y de todas formas tiene que ir el signo ahí. Bien, ahora vamos a explicar las leyes de los exponentes en la potenciación. Primera ley, exponente 0. Aquí tenemos a elevado a la 0, que va a ser igual a la unidad, siempre y cuando a sea diferente de 0. Eso nos indica que cuando tengamos cualquier número diferente de 0 elevado a la 0, siempre va a ser 1. Por ejemplo, 6 elevado a la 0 va a ser 1. Menos 2 elevado a la 0 va a ser 1. A por b elevado a la 0 nos va a dar 1 como resultado. Siguiente ley. Exponente 1. Aquí tenemos a elevado a la unidad y va a ser igual a. El único cambio es que ya no se lo anota. Aquí la base sigue siendo la misma. Entonces eso se hace en todos los ejercicios cuando esté la unidad. Primer ejemplo. 2 elevado a la 1. Va a ser simplemente 2. Copiamos la misma base. Menos 3 elevado a la 1. Va a ser igual a menos 3. C por D elevado a la 1. Va a ser igual a C por D. Otra ley que tenemos es el exponente negativo. Aquí tenemos a elevado a la menos n y se lo va a escribir de la siguiente forma. Lo vamos a desarrollar. Tenemos a elevado a la menos n y sabemos que todo número entero
tiene como denominador la unidad. Entonces esto sería así. El signo negativo nos indica que se inviertan 1 y a, el numerador y el denominador. Tendríamos 1 sobre a, ya lo hemos invertido. Y de ahí desaparece el signo negativo del exponente. Entonces repartimos n, el exponente, y nos quedaría así. Entonces 1 elevado a la n a cualquier número siempre va a ser 1 sobre a elevado a la n. Y eso explicaría esta fórmula. Bien, como primer ejemplo, tenemos a sobre b elevado a la menos n. El signo negativo nos indica que intercalemos o cambiamos de posición a y b. Entonces tendríamos b arriba y a abajo, elevado a la n, sin el negativo. Igual a, podemos repartir n. Si lo tenemos de esta forma, podemos transformarlo a esta forma o a esta forma. Siguiente ejemplo. Tenemos 3 elevado a la menos 2. Como ya habíamos explicado aquí, todo número entero tiene el número 1 como denominador. Entonces esto va a hacer que se intercalen el 3 y el 1. Y va a quedar de la siguiente forma. El signo negativo ya desaparece. Repartimos el exponente al numerador y el denominador. 1 elevado al cuadrado, 1 por 1 va a ser 1, sobre 3 por 3 va a ser 9. Lo que tenemos es el producto de bases iguales. Cuando tengamos bases iguales, los exponentes se suman. Primer ejemplo. Aquí tenemos bases iguales, que sería a y a. Entonces copiamos primero la base y sumamos los exponentes. 8 más 2 va a ser igual a 10. Al igual que en el primer ejemplo, en este ejemplo, copiamos primero la base y sumamos todos los exponentes. 2 más 3 va a ser 5, más 6, 11. En el tercer ejemplo, también tenemos 3 factores, pero uno no es igual a los otros dos. Entonces, simplemente copiamos la base, las que son iguales, y sumamos sus exponentes. Aquí tenemos 1 y aquí 3, va a ser 4. Y copiamos el otro factor que no tiene misma base, b al cuadrado. Otra ley que tenemos es la división de bases iguales. Nos indica que cuando tengamos bases iguales en el numerador y en el denominador, el exponente del denominador sube a restar al exponente del numerador. Primer ejemplo, aquí tenemos bases iguales, copiamos la misma base y restamos el exponente del denominador al exponente del numerador. Sería 5 menos 2. Esto sería igual a 5 menos 2 igual a 3. En el siguiente ejemplo, como podemos observar, solo b tiene otro factor en el denominador. Entonces esto va a ser igual a al cuadrado, copiamos a y copiamos la base b, 10 menos 6 igual a 4. Otra ley que tenemos es la potencia de otra potencia. Nos indica que cuando tenemos a, por ejemplo, a elevado a la m y todo eso elevado a la n, los exponentes m y n se van a multiplicar. Primer ejemplo, copiamos la base y multiplicamos los exponentes. 3 por 4. Y va a ser igual, 3 por 4 igual a 12. En el siguiente ejemplo, primero copiamos la base y ya tenemos más potencias. Y entonces, así sean 5 o 6 potencias, multiplicamos todas. Entonces tenemos 2 por 3 por 5. Y como resultado va a ser 2 por 3, 6 por 5, 30. La potencia de un producto. Cuando tengamos un producto y todo esto esté elevado a una potencia, la potencia se puede repartir para todos los factores que estén dentro del paréntesis. Bien, como primer ejemplo, tenemos aquí dos factores a por b elevado al cuadrado. Y podemos repartir el cuadrado para ambos factores. En el siguiente ejemplo ya tenemos tres factores y de la misma forma podemos repartir el cubo para todos los factores. Otra ley que tenemos es la potencia de una fracción. Al igual que en esta ley,
solo se reparte el exponente. Tenemos a sobre b y aquí tenemos ya el exponente repartido para a y para b. Como lo vamos a hacer de la siguiente forma: a al cuadrado y b al cuadrado. En el siguiente ejemplo tenemos a al cubo, b al cubo y c al cubo.